Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en el seminario y gracias también en nombre de mis compañeros por hacer todo este, digamos, toda esta serie de charlas sobre temas relacionados con las funciones de Usatodoro. Igual en la charla de hoy no voy a hablar de las funciones como tal, sino de las álgebras Lie, a explorar un poco el concepto este de álgebra Lie. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver aplicaciones también. Las funciones de uso Todorov van a estar como por detrás en un segundo plano, pero no las voy a utilizar directamente. Bueno, este trabajo, esto que les voy a presentar hoy, es algo que, bueno, va a formar parte de mi tesis de doctorado, bajo la orientación de Marcelo Silota y también de Andrea Solotar. Sería como la última parte, digamos, de lo que va, de lo que serían los resultados de la tesis. Bueno, sin más, les comento un poco cómo organicé la charla y de qué cosas voy a ir hablando. Primero, vamos a ver la definición de las álgebras LIT o LAT y USA-Todorov. Pero ahí los voy a motivar un poco de cómo surge la definición y, bueno, qué cosas se pueden probar y qué cosas, qué problemas todavía hay. Y que bueno, que nos parece una definición que todavía se le puede sacar mucho jugo y hay cosas para explorar y para hacer ahí. Después vamos a ver, eh, con el ánimo de estudiar mejor esta definición y de cómo ampliar los horizontes de la definición y ver qué hay y qué no hay, vamos a estudiar el caso de las álgebras triangulares para dar condiciones eh, para que una álgebra triangular sea de tipo Lie. Ahí vamos a ver un teorema, un resultado que nos va a decir con qué condiciones se puede probar eso. Y después, digamos, como resultado de ese teorema, salen unos ejemplos que son interesantes y que de hecho hay una parte de los ejemplos que voy a mencionar que, bueno, fueron como una motivación para mí para estudiar esto. Eh, y vamos a ver por qué esos ejemplos son interesantes. Y luego, para finalizar, como una aplicación de ese resultado para álgebras triangulares, vamos a ver eh, un resultado para productos tensoriales. O sea, un resultado que nos va a decir en determinadas condiciones cuando el producto tensorial de una álgebra Lie con una álgebra de caminos es con una álgebra de caminos específica. Vamos a ver con qué tipos se puede, al menos por ahora, demostrar. Entonces ese producto tensorial sería Lie. ¿Y por qué estudiar los productos tensoriales? También un poco lo me voy a motivar ahí. Eh, ¿Por qué surge la pregunta de ver si el producto tensorial de 2 Lie da de nuevo Lie? Bueno, la notación es la usual. Vamos a trabajar con álgebras de Artin y con la categoría de módulos finitamente generados. La fin dim de lambda es el supremo del álgebra, es el supremo de todas las dimensiones proyectivas de módulos con dimensión proyectiva finita. Todo este trabajo está inmerso en el contexto de la conjetura finitista, que lo que plantea es que este número siempre es finito para cualquier álgebra de Artin, o para cualquier álgebra de dimensión finita, si quieren pensarlo así. Eh, Vamos a decir que una clase de módulos, una subcategoría, pero podríamos pensar solo en términos de una clase de módulos, es de tipo IT o tipo IUSA-Todorov, si se cumplen esas dos condiciones que están ahí. Las condiciones lo que dicen, en otras palabras, es que la clase es cerrada por sumas y sumandos y por sisigias. Bueno, las funciones de IUSA-Todorov son, ahí pongo solamente cómo las voy a denotar. Acá están puestas las funciones de uso Todorov phi y psi, originalmente definidas por ellos en 2005, pero bueno, el artículo fue publicado en 2005, pero desde antes se conocía un preprint y hay resultados incluso anteriores a 2005 que usan las funciones de uso Todorov. Y la phi sub d y psi sub d fueron las que presentó Gustavo Lazada. Son funciones de uso Todorov generalizadas que definimos Marcelo, Octavio, Diego y yo, y nos permitieron dar la definición de álgebra Lie, que es con la que vamos a trabajar hoy. Bueno, como les decía, todo esto está inmerso en el contexto de la conjetura finitista, que lo que plantea es justamente que, bueno, si pensamos en este círculo como
la clase de las álgebras con fin de infinita, lo que plantea es que todas las álgebras viven allá adentro. Y hay clases de álgebras que sabemos que están acá, que han tenido más o menos importancia a medida que ha pasado el tiempo. Y las que quiero mencionar, bueno, son estas que están acá. En principio, si uno tiene una álgebra que tiene dimensión de representación menor o igual que 3, se puede probar que tiene fin de infinita. Además, está el concepto de álgebra de Iliusha-Todorov que dio Jacob Way y que también presentaron en las charlas anteriores Gustavo y Marco. Y resulta que las de Redding menor o igual que 3 están incluidas dentro de las álgebras de Iliusha-Todorov, y el concepto del álgebra LAT Iliusha-Todorov, que es este concepto nuevo que les voy a presentar y que estamos trabajando, bueno, contiene a las álgebras de Iliusha-Todorov y a las álgebras que tienen Redding menor o igual que 3, y los contiene estrictamente. O sea, hay álgebras que están en este espacio de acá, que no son Iliusha-Todorov y que sí son LAT Iliusha-Todorov. Los primeros ejemplos conocidos son las álgebras exteriores de espacios vectoriales que tengan dimensión mayor o igual que 3. Esas se sabe que están acá, y hoy vamos a ver otros ejemplos de álgebras que están acá, podríamos decir que están por este lado, de álgebras que no son exteriores, en general no son autoinyectivas, tampoco son de Iliusha-Todorov, pero sí son de tipo LIT. Y bueno, a pesar de que sabemos que no todas las álgebras son de tipo LIT, y Gustavo y Marco presentaron un ejemplo, eh, aún no sabemos exactamente, bueno, qué es lo que hay en este espacio, eh, y, y bueno, hasta dónde se puede agrandar ese círculo, y si lo que queda realmente eh, se puede meter en alguna otra clase, o se puede estudiar de alguna otra manera. Entonces, como en ese sentido es que va el trabajo que les voy a presentar, la charla de hoy, es un poco explorar hasta dónde puede llegar la frontera de las LIT, y bueno, qué es lo que quedaría, qué es lo que puede quedar afuera. Bueno, sin más les presento la definición de álgebra LIT. Es una álgebra que tiene 3 parámetros. O sea, tiene que existir un entero n, tiene que existir una clase de tipo Iliusha-Todorov que le vamos a llamar D, y tiene que existir un módulo B. Además, la clase D tiene que cumplir esta condición, tiene que tener phi dimensión igual a 0, y después que tengo esos 3 parámetros, tengo que lograr que para todo M, módulo finitamente generado, existan sucesiones de este tipo que están acá abajo. Sucesiones exactas cortas, donde el x1 y el x0 tenga todos los sumandos indescomponibles, o bien en la clase add o bien en la clase de Iliusha-Todorov. Y bueno, esta definición, como los 2 primeros ejemplos que voy a dar, aunque hay más ejemplos y ya Gustavo también dio otros ejemplos, y bueno, justamente hoy van a surgir otros ejemplos con las álgebras triangulares, pero bueno, 2 ejemplos iniciales son las álgebras de tipo Iliusha-Todorov, es una generalización, y las álgebras autoinyectivas, que en general no son Iliusha-Todorov, pero sí son de tipo LIT. Y bueno, el resultado, digamos, más importante es que las álgebras de tipo LIT cumplen la conjetura finitista, y además la cota uniforme para todas esas dimensiones proyectivas es un número que depende de los 3 parámetros en la definición. Por acá sale el n, y por acá está el módulo b y la función de Iliusha-Todorov generalizada definida a través de la clase D, que por ser una clase de tipo Iliusha-Todorov se puede definir una función generalizada en base a esa clase. Eh, Ahora, una dificultad que tiene esta definición es que, a pesar de que permite hacer estas cosas que les acabo de decir y más, es complicada de verificar en la práctica. O sea, dada una álgebra, para probar que es de tipo LIT, o para refutar, hay que hacer todo un trabajo, porque hay que encontrar el n, la clase de Iliusha-Todorov, el módulo B, las sucesiones esas. Entonces es como bastante engorroso en la práctica para buscar todos estos elementos y poder probar que una álgebra cumple esto o no. Perdón, Entonces, una sí, duda que me había quedado de la vez pasada, inclusive. El n no está bien definido, ¿no? Por ahí tenés distintos n's y distintos b's que sí, satisfacen esta... claro, cada vez que tengas un n, todos los m
mayores o iguales que n te sirven. Ok, pero inclusive por ahí hay otro V que hace que el N caiga, digamos. O sea, puede ser N Claro, sí. lead con algún V y después por ahí tengo suerte y hay otro. Ok, Sí, claro, claro, sí, sí. Creo que lo que estás preguntando es si el B queda unívocamente determinado por el N, ¿es eso? por ejemplo, digamos, sí. Sí, bueno, no, yo creo que no hay ninguna relación entre el B y el N. O sea, para un N puedes encontrar distintos Bs y después si cambias el N podría servirte el mismo B o podrías necesitar otro. En general vas a necesitar otro si cambias el N. Bueno, entonces lo que una de las cosas que me propuse y después un poco los motivos por el lado de los ejemplos, cuando veamos los ejemplos, es eh, agarrar un álgebra triangular en la que las álgebras T y U sean de tipo lit y preguntarme, bueno, bajo qué condiciones sobre M o sobre el T y U, el álgebra triangular lambda resulta ser de tipo lit. Esta es una pregunta que, bueno, surge bastante natural. Las álgebras triangulares se usan mucho en el contexto de cuando uno tiene una propiedad sobre álgebras y después quiere ver si esa propiedad se traspasa para las álgebras triangulares, permite generar ejemplos, etc. Y bueno, justamente unos ejemplos que les voy a mostrar luego fueron los que me motivaron como a hacerme la pregunta un poco más general también de cómo se podría obtener condiciones. Entonces, con esto, esto nos va a permitir, este estudio nos va a permitir tres cosas. Primero, dar condiciones sobre T, U y M para que el lambda sea lead, condiciones que se puedan verificar de una manera más fácil que la definición y que permitan casi que mirar un poco el álgebra y con poca cuenta determinar si puede ser lead con alguna condición razonable. Después, bueno, brindar ejemplos interesantes y nuevos de álgebras lead y después, como un corolario, digamos, del teorema o como una aplicación del teorema, vamos a dar una respuesta parcial a la pregunta de si el producto tensorial de álgebras Lie puede ser Lie. Una respuesta muy pequeña, muy parcial, una primera aproximación a este problema que es bastante complicado. La construcción del producto tensorial, pues, complica bastante el álgebra y el álgebra puede convertirse en una cosa mucho más complicada al tensorizar. Bueno, antes de presentarles entonces el resultado sobre las álgebras triangulares, nada más recordar un poco cómo se trabaja en este contexto. Cuando uno tiene una álgebra triangular, define una categoría C sub lambda, eso es bastante conocido, compuesta por ternas de la forma ABF, donde A es un módulo sobre T, B es un módulo sobre U y F es un morfismo de U módulos desde M tensor A hasta B, este tensor sobre T. Y resulta que ahí uno puede definir un morfismo entre ternas, todo eso es una categoría y se puede probar que esa categoría es equivalente a la categoría de módulos sobre la álgebra triangular. Y resulta muy conveniente tener esta descripción de los módulos sobre la álgebra triangular porque permite hacer las cuentas un poco más fácil y ya de una se ve un poco la relación bastante estrecha que hay entre estas categorías porque justamente un módulo sobre la álgebra triangular como que tiene una parte que está, digamos, en mod T y otra parte que está en mod U y entonces como que eso facilita un poco las cuentas para poder obtener resultados. Entonces, bueno, por acá les presento el teorema al que pude llegar, que da condiciones suficientes para que un álgebra triangular sea de tipo Lie. En principio, T y U, les voy a pedir simplemente que sean álgebras Lie. Acá les puedo pedir que sean álgebras Lie que tengan el mismo entero, porque si T fuese M Lie y U fuese N o K Lie, me puedo tomar el máximo entre los dos y bueno, y ese entero me sirve para las dos álgebras. Aunque después tenga que modificar el módulo, la clase, pero no importa, le llamo así, le dejo el mismo nombre. Entonces puedo hacer eso sin pérdida de generalidad y las condiciones extra que tengo que poner son sobre M, sobre bimódulo M. La primera condición es que M sea proyectivo como U módulo a izquierda y como T módulo a derecha.
Y además tengo que pedirle a M una condición adicional, que es que si tensorizo M con un proyectivo indescomponible, obtengo un módulo indescomponible, que también va a ser proyectivo. Y bajo estas condiciones puedo probar que el álgebra triangular es de tipo Lie. Aquí está la clase de Igusha-Todorov, digamos, es la clausura aditiva de esto, y el módulo es este. Estas sisigias que están acá son sisigias que están calculadas en el álgebra triangular, ¿no? Son sisigias de eternas, digamos, de módulos sobre el álgebra triangular. En particular, como es Lie, estas álgebras todas van a tener dimensión finitista finita. Ahí explico un poco ahora por qué esas condiciones, y después vamos a ver un caso en el que se puede sacar una de las dos, que se puede modificar un poco las hipótesis. Bueno, la primera condición que estaba puesta ahí, la de que M sea proyectivo por los dos lados, eso es para usar un resultado que tienen Bravo, Lancilota, Mendoza, que da una fórmula para calcular la sisigia de un módulo cualquiera, o sea, de una terna cualquiera. Y para hacer todas estas cuentas hay que trabajar mucho con las sisigias. Entonces, tener una fórmula explícita que te diga cuál es la terna a la que le corresponde la sisigia de una terna es muy útil. Y por eso está esa condición. Y la condición 2 es una condición básicamente que lo que permite es probar que esta clase de sublambda, que es siempre una clase de tipo de Igusha-Todorov, pero en principio no tendría por qué tener phi dimensión igual a 0. Y esta condición 2 lo que permite es probar que bajo esa hipótesis esta clase tiene phi dimensión igual a 0 y por lo tanto la puedo usar para ver que se verifica la definición de Lie. Y bueno, justamente lo que permite esa condición es eso, poder probar que esa clase tiene phi dimensión 0, porque si no pongo la condición me da que podría tener phi dimensión 1, por ejemplo. Siempre es menor o igual que 1, pero podría tener phi dimensión 1. Y bueno, les voy a mostrar entonces unos ejemplos para ver un poco que las condiciones esas, bueno, no son demasiado restrictivas, son restrictivas obviamente, pero no demasiado. Y son muchísimo más fáciles de verificar que la definición de álgebra Lie, porque básicamente agarro el álgebra triangular y tengo que mirar simplemente que M sea proyectivo y que al tensorizar con un indescomponible proyectivo me quede indescomponible. Un primer ejemplo es la extensión por un punto. Si tomamos un cuerpo y hacemos... Okay. Si hacemos esta álgebra, la extensión por un punto de M, y le pedimos a M que sea proyectivo indescomponible sobre U, entonces, bueno, evidentemente M también va a ser proyectivo sobre K porque es un cuerpo, y además, si hacemos el tensor sobre K con un proyectivo indescomponible, que el único proyectivo indescomponible sobre K es K, esto te da M. Y si le habíamos pedido a M que fuese proyectivo indescomponible como U módulo, entonces ya está, satisface la condición. Entonces, hacer la extensión por un punto con un proyectivo indescomponible te da a un álgebra de tipo Lie, te da una álgebra de tipo Lie también. Otro ejemplo, no pasa. Ahora sí. Otro ejemplo es hacer el álgebra triangular, que es tomar T y el álgebra Lie y ponerla en todos lados. Esa también cumple las condiciones porque si hacemos, bueno, T es obviamente proyectivo como T módulo a izquierda y a derecha, y si hacemos el tensor con un proyectivo indescomponible sobre T, como todo es sobre T, esto me vuelve a dar P, que es proyectivo indescomponible justamente. Entonces, por acá obtengo también álgebras triangulares a partir de una álgebra Lie, puedo construirme álgebras triangulares de este tipo, las puedo ir hacer crecer también. Después vamos a ver un poco más de eso.
Un caso particular que fue el ejemplo que a mí me motivó a estudiar eso, el tema de las álgebras triangulares es el siguiente. Esto sería un caso particular del ejemplo 2. Si en vez de tomar una álgebra T de tipo lit cualquiera, yo tomo una álgebra T de tipo lit que no sea Iusa-Todorov, eso lo puedo hacer. Simplemente me podría tomar una álgebra exterior de un espacio vectorial de dimensión 3 o 4 o mayor que 3. Eso no es una álgebra Iusa-Todorov, pero sí es lit. Entonces, si tomo una álgebra con esas características, esta álgebra lambda que está acá es lit, y además no es de tipo Iusa-Todorov, porque por un resultado que tienen Bravo, Lancilota y Mendoza, si lambda fuese de tipo Iusa-Todorov, entonces T también sería del tipo Iusa-Todorov. T sería del tipo Iusa-Todorov, y eso no puede ser. Después, lambda no es autoinyectiva, porque la dimensión proyectiva, por ejemplo, de este módulo, de esta terna, es 1. Y las álgebras autoinyectivas no tienen módulos con dimensión proyectiva finita que no sean proyectivos. Y además, la dimensión de representación de lambda es mayor o igual que 4. Entonces acá hay una familia de álgebras bastante interesantes que se sale de los ejemplos conocidos de álgebras que no son de tipo Iusa-Todorov. Les había mostrado al principio que teníamos por acá las álgebras de tipo lit. Por acá estaban las álgebras de tipo Iusa-Todorov. Por acá, digamos, podríamos poner las álgebras autoinyectivas. Y bueno, y estas estarían aquí, por ejemplo, en esta otra parte. Entonces es como digamos, da un poco más de idea bueno, de qué hay dentro de la familia de las álgebras lit, y que, bueno, hay ejemplos de este estilo. Después, bueno, hay que seguir viendo qué más hay y qué otra, no sé, el alcance, digamos, total que tiene la definición de álgebra lit, pero por el momento van apareciendo cosas que están interesantes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario o duda. El teorema que te permite construir estas cosas no es simétrico, ¿no? No trata de la misma manera a las T y a las U. No. Supongo que la idea Justamente, es que tenés una álgebra de base y la querés extender de alguna manera, ¿no? Ese es un poco el espíritu, como en estos ejemplos. sí, un poco, sí. Pero es cierto que no es simétrica en el sentido de que tienes un resultado para si el álgebra es triangular superior, pero no trata igual la T y la U, en efecto. Y ahora eso va a quedar más claro todavía en lo que les voy a presentar a continuación. Esta hipótesis que salió en el teorema de pedirle a M que cumpla que tensorizado con un proyectivo indescomponible de indescomponible, a mí siempre como que me quise sacarla, pero no lo conseguí. Y como único conseguí sacándola fue de esta forma. O sea, si yo saco esa hipótesis sobre M, tendría que pedir una hipótesis adicional sobre T. Aquí se ve que T y U no juegan el mismo papel, porque en este caso U no tengo que pedirle nada, no hay problema con eso, pero si le saco una hipótesis a M, tengo que poner entonces una hipótesis un poquito más restrictiva a T, y es que sea de tipo Iusa-Todorov. No, le tengo que pedir que la clase D sub T sea igual a 0. Y bueno, con esas condiciones se puede probar de manera semejante al otro teorema, se puede probar el mismo resultado, básicamente. Y aquí, bueno, como que tengo otra forma de crear álgebras triangulares que son de tipo lit. eh, si M no satisface la condición de arriba,
pero no le puedo pedir, o sea, no puede ser cualquier álgebra lead. La T, la que está en la esquina superior izquierda, tiene que ser Igusa Todorov. Bueno, esto creo que era lo que les quería presentar sobre las álgebras triangulares, y ahora, bueno, los voy a motivar un poco por qué estudiar los productos tensoriales, y después vamos a ver cómo se puede aplicar estos resultados para álgebras triangulares, cómo se pueden aplicar para estudiar ciertos productos tensoriales, al menos hasta dónde yo he podido aplicarlo. Les voy a presentar un ejemplo de un álgebra con phi dimensión infinita. Esto fue una conjetura un tiempo, unos años, y casi de manera simultánea se dieron dos ejemplos de álgebras con phi dimensión infinita. Uno es este, que lo dieron Hanson y Gusa, y el otro lo dieron Gustavo Mata y, y Marcos Barrios. Y el ejemplo de Gustavo y de Marcos, que es un ejemplo que se entiende mejor, por lo menos yo lo entiendo mejor, pero no responde a ninguna construcción, digamos, general. Es un ejemplo, es un álgebra de caminos particular, con un quiver, con sus relaciones, pero el ejemplo que dieron Hanson y USA es un producto tensorial. Entonces, como que da un poco más para pensar, porque justamente es un ejemplo que se corresponde con una construcción como el producto tensorial. El ejemplo de ellos es así. Agarran estos dos quivers y construyen dos álgebras de caminos con relaciones, que son estas T y U que aparecen acá. Es el álgebra de caminos y el cosentado por el radical al cuadrado. Si uno hace el producto tensorial de T con U, esa álgebra tiene phi dimensión infinita. Sin embargo, es un álgebra de radical al cubo cero. Y las álgebras de radical al cubo cero son de tipo Leeds. Entonces, a pesar de que es un álgebra que tiene dimensión infinita, tiene dimensión finitista finita, o sea, no es un contraejemplo para la conjetura. Ellos hacen otra justificación de por qué tiene fin de infinita, pero bueno, está como que entra dentro de las leads, entonces lo justificamos por acá. Además, T y U también son leads. Entonces, en este caso tengo dos álgebras leads que el producto tensorial tiene phi dimensión infinita, sin embargo sigue siendo lead, por lo tanto satisface la conjetura. Y esto, por supuesto, que motiva mucho la pregunta de cuándo o de si siempre el producto tensorial de dos álgebras de caminos te va a dar, con sus respectivas relaciones, te va a dar lead si las dos son lead. Y bueno, por ahí es por donde empecé a ver que se podía aplicar también lo de el resultado para álgebras triangulares, se podía aplicar en algunos casos, por lo menos, de que hasta donde yo pude hacer. Y bueno, lo que he obtenido por el momento es esto. Si tengo un álgebra lead y la tensorizo con un quiver, con el álgebra de un quiver de tipo Dynkin, eso me queda de tipo lead. O sea, la T es cualquiera de tipo lead, pero la otra es un álgebra de caminos sin relaciones de un quiver de tipo Dynkin. Entonces, bueno, por eso les digo que es como una primera aproximación, una respuesta muy parcial a la pregunta, pero que menos a partir de ahí se podría tal vez ir tratando de extender y después pensarlo con relaciones o qué otros tipos de query se pudieran hacer, pero por el momento esto es lo que tenemos. Y acá, bueno, les voy a mostrar un poco cómo se hace la prueba, me parece que es una prueba interesante, y la vamos a hacer para el caso del query de tipo A. Para el caso del D y de los C se hace igual, el 6, el 7 y 8 es más fácil, porque hay finitas combinaciones, o sea, es como no tiene... El más complicado fue el D, pero después de haber hecho el A, de esta forma que les voy a plantear ahora, me salió la prueba para el D, que primero no me había salido. Y ahí, bueno, pobre Marcelo, que revisó todas las cuentas que hice de primero para el A, y después pude hacerlo todo de una forma más fácil, y me permitió hacerlo para los otros quizzes de tipo Dinkin. Y la forma de hacerlo más fácil es mediante este lema. Y el lema lo que dice es lo siguiente. Si uno tiene una álgebra triangular, vamos a pensar en esta que está en este cuadrante, una álgebra triangular que cumple las condiciones del teorema. O sea, T y U son lead y el M' satisface las condiciones del teorema. O sea, es proyectivo y tensorizado con un proyectivo indescomponible más indescomponible. Bueno,
Si tengo eso, puedo hacer estas dos operaciones. Puedo agarrar esta segunda fila, m'U, y repetirla acá, poner aquí de nuevo la U, llenar todo con ceros. O también puedo repetir la segunda columna, poner debajo la U y repetir y rellenar la fila que queda con ceros. Haciendo cualquiera de esas dos operaciones, obtengo de nuevo un álgebra Lie. No solo Lie, sino que de nuevo obtengo un álgebra que satisface las condiciones del teorema. O sea, ahora este módulo m'U, este bimódulo m'U, es proyectivo sobre esta álgebra triangular y sobre esta álgebra U y satisface la condición de que tensorizado con un indescomponible proyectivo está indescomponible. Entonces, como que se van obteniendo de esta forma y después, por ejemplo, a esta lambda 1 podría, en el próximo paso, repetirle la tercera columna. Digamos, voy repitiendo filas y columnas en cualquier orden y voy a ir obteniendo familias de álgebras Lie que como que encajadas una dentro de la otra. Y bueno, vamos a ver que esto bueno, permite dar una prueba bastante sencilla del teorema que les puse anteriormente. Vamos a ver cómo. Lo que vamos a hacer es inducción en el número de vértices del quiver. Si el quiver tiene dos vértices, no hay mucho que hacer, hay solamente dos posibilidades y no, basta con mirar una de las dos porque la otra va a quedar igual. Y lo que sabemos, esto es algo que bueno, es conocido, si uno tensoriza T con esto, lo que obtienes esta, que es el álgebra del ejemplo 2, que vimos que es de tipo Lie. Y si lo hacemos con el quiver de abajo, lo que vamos a obtener es la triangular superior, y es igual, es Lie también por la misma razón. Después, ¿qué pasa si tenemos tres vértices? Y con esto va a quedar como tal vez más claro lo que va a pasar en el caso general. Bueno, si tenemos tres vértices, nos vamos a quedar con estas dos posibilidades. Acá lo que hago es fijar la penúltima flecha. Este quiver Q sub 3R hace fijar la penúltima flecha hacia la derecha, right. Y este va a ser fijar la penúltima flecha hacia la izquierda, left. Y lo mismo con el Q sub N supra R y sub N supra L. Son esos quivers. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y bueno, igual, basta probarlo con el Q sub 3R porque el otro da lo mismo, la única diferencia es que te van a quedar triangular inferior, triangular superior y es igual. Entonces, del caso anterior sabemos que si truncamos este quiver acá en el 2, obtenemos, bueno, que este tensor nos da esta álgebra triangular. Y lo que hacemos ahora es aplicar el lema, hacer las dos construcciones que están en el lema. Voy a tomar esta álgebra y voy a repetir la segunda fila. Y voy a repetir por otro lado la segunda columna. Lo que tengo son estas dos. Bueno, cada una de estas dos álgebras triangulares se corresponde con añadir el punto 3. Esta primera se corresponde con añadir el punto 3 y la flecha que va del 2 al 3, y esta se corresponde con añadir el 3 y la flecha que va del 3 al 2. Y ahí tengo las dos posibilidades que pueden suceder cuando tengo fija la flecha que va del 1 al 2. Y bueno, el caso general, fijo estos dos, fijo estas dos quivers, el Q sub N, R, bueno, es este, que la penúltima flecha va hacia la derecha y que la penúltima flecha va hacia la izquierda. Trunco el quiver en el N-1. Cuando trunco en el N-1 me queda un álgebra de este estilo. Queda triangular inferior porque el N-1 es un pozo. Y además sé que B, T y M satisfacen las condiciones del teorema. Esa sería como la hipótesis de la inducción. Y cuando aplico el lema, lo que tengo justamente es, bueno, las dos posibilidades para la flecha, para el punto N y la flecha que va de N-1 a N. Si repito el MT, obtengo la flecha que va del N-1 al N, y si repito la columna 0T, obtengo la flecha que va del N al N-1. Y esto puedo hacer lo mismo con la otra posibilidad del quiver. Y bueno, de esta manera se arma toda la prueba para el caso A. Para el caso D es una prueba similar, y para el E6, E7 y E8, bueno, es esta misma, pero todavía más sencilla, porque son quivers pequeños. Y bueno, esto hasta aquí creo que era lo que les quería contar. Solo añadir que tengo como que tengo la idea, digamos, la conjetura de que
de que esto va a valer si tensorizo un álgebra lit con el álgebra de caminos de un quiver que sea un árbol. Tengo como algunos casos que ya los pude probar, pero bueno, no he podido armar una prueba completa, pero creo que sí, que va a valer si tensorizo un álgebra lit con el álgebra de caminos de un árbol. Bueno, hasta aquí era lo que les quería presentar y bueno, gracias. Gracias a vos. Antes de preguntar así en general, me quedó picando recién, ¿para qué álgebras cuyo quiver es un árbol, sabes probarlo? Si tengo, por ejemplo, si tengo esta, esta lo cumple, independientemente de la orientación. Y después solo hice ejemplos como más chicos, pero lo que me falta es, porque lo que pienso que que sería una idea, sería, bueno, esto ya lo tengo. Y cualquier árbol lo que va a ver es que, digamos, localmente es esto mismo. Porque después acá lo que tengo es esto mismo otra vez. Y acá de nuevo. Y lo que me falta es poder empatarlo todo. Pero cada uno de las componentes estas lo cumple. En realidad no es exactamente lo mismo porque el de arriba es como si fuera una raíz del árbol, en cambio después tenés vértices a los que les llega una flecha. Sí, Pero, claro. pero vos sabés tratar con eso porque con vértices a los que les llega una flecha, pero le sale solo una porque es el caso que ya hiciste. Entonces, bueno, no sé, habría que ver la demostración como para ver qué es lo que cómo podés ir tirando, ¿no? O sea, vale, siempre si tenés un árbol cualquiera, cómo podés ir sacándole flechas para llegar a uno de los que ya conoces. Por ahí, no sé. Sí. Y lo otro es que el lema ese que mostré antes tiene que tener hay que hacer una versión, hay que ver cómo se aplica en este caso para poder ver cuando voy a hacer creciendo, porque al final te queda también una matriz que las entradas son o 0 o t. Entonces, cuando voy creciendo, ¿qué hago? A veces se repiten cosas que no son, no sé, se repiten columnas que no son o la primera, o no sé cuál columna, se repiten algunas filas, se van repitiendo cosas pero no he podido codificar todo eso como para poder hacer la prueba, pero sí. Claro. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, aplauso. Gracias, José. Gracias. Gracias, qué bueno.